imperio de Agustín de Iturbide, que se inaugura en 1821, hasta los gobiernos centralistas de los hombres de bien, cuya última expresión fue el gobierno de Antonio López de Santana, que llega al poder en 1855, ¿no? que llega al poder en 1852, ¿no? 52-55. Estos movimientos es curioso, porque son movimientos que son reflejo de movimientos que se dan a nivel global. El ciclo, la revolución de independencia está muy ligada a la guerra de independencia, a lo que llaman el ciclo de las revoluciones atlánticas. Es decir, que hubo revoluciones de repente alrededor del océano Atlántico. La guerra de independencia de Estados Unidos, la revolución francesa, la guerra de independencia de Haití, la guerra de independencia de México y las revoluciones bolivarianas, las guerras bolivarianas. Es todo un ciclo. Y luego el ciclo de que va de Iturbide a la restauración de los hombres de bien, a los gobiernos de los hombres de bien, a Santana, que pasa por todos los gobiernos de los hombres de bien, corresponde a lo que es el periodo de la restauración de la monarquía en Europa. Y luego en Europa hubo un ciclo progresista muy importante, que fue el ciclo de la primavera de los pueblos, que dio lugar a revoluciones muy importantes en Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, etc., y que culminó con gobiernos, repúblicas democráticas, repúblicas parlamentarias o monarquías parlamentarias, monarquías muy acotadas. Es un ciclo que busca acotar los poderes del viejo régimen y que está diciendo que no vamos a regresar a las lógicas de la monarquía. Bueno, ese ciclo revolucionario de la primavera de los pueblos, aquí en México también se dio, curiosamente. Este país es muy curioso, porque pensamos que estamos como muy marginados del mundo y no es cierto. Por aquí pasa todo. Y estamos con mucha frecuencia en el centro de movimientos sociales muy importantes. Entonces, aquí en México, el ciclo de la primavera de los pueblos se dio, y podríamos decir como que en dos momentos, con el gobierno de Valentín Gómez Farías en 1833 y con el ascenso del movimiento juarista, de los puros, pues, desde el plan de Ayutla de Juan Álvarez e Ignacio Comonfort hasta el gobierno de Juárez. Y es un ciclo revolucionario muy importante que culmina, bueno, que se sigue, tiene un momento culminante con el fusilamiento de Maximiliano. Pues aquí estamos a un noble austriaco, no es cualquier cosa. Y después un ciclo de restauración, un ciclo contrarrevolucionario muy importante, que equivale, que también se dio en todo el mundo, que es un periodo, un ciclo muy interesante en el cual los grupos, las viejas élites monárquicas y las nuevas élites burguesas, ¿no?, se juntan y hasta se casan los unos con los otros y establecen un periodo largo de, digamos, de restauración del capital, un periodo muy largo en el cual de crecimiento económico, pero sobre todo es crecimiento capitalista, y que da lugar a grandes desigualdades sociales. Este ciclo equivale en Inglaterra a lo que fue el final de la era victoriana, y en México equivale claramente al porfiriato, donde Porfirio Díaz hace un pacto con la iglesia y hace un pacto con todo este tipo de cosas. Y luego hubo un ciclo revolucionario muy importante, que es el ciclo de las revoluciones socialistas, que empieza, de hecho, en 1871 con la Comuna de París. Tiene un momento muy importante con la gran huelga de Chicago, que es la que dio lugar al nacimiento de la demanda de la jornada laboral de 8 horas, y que tiene dos momentos cumbres en la Revolución Mexicana y en la Revolución Soviética. Y es un ciclo muy importante que termina, digamos, hasta la década de 1930. Y en la década de 1930 todavía tiene dos momentos cumbres, que son la Guerra Civil Española y la expropiación petrolera de Cárdenas. Esos son ciclos de revolución muy claros. Y a este ciclo le sucede un ciclo contrarrevolucionario muy agresivo, que empieza a finales del siglo XX, y es el fascismo, todos sabemos lo que fue el fascismo. Y aquí en México, este ciclo contrarrevolucionario tuvo expresiones diversas, desde el sinarquismo hasta, en fin, ahorita hablaremos de eso con más detalle,
Y después hubo un ciclo, digamos, revolucionario muy largo, pues, tras la derrota del fascismo, que es el ciclo de los estados de bienestar. Es un ciclo muy largo. Entonces, si ustedes se fijan, México está metido en todo esto. Entonces, si tú, ahora, yo quiero decirles, cada agrupación política, cada facción política, tiene su propia cultura política. La derecha mexicana tiene una cultura política muy fuerte y muy arraigada. Tan arraigada que de repente pueden tener un candidato que presenta un libro falso y no pasa nada, no cae en las encuestas. Eso no me entiende. Yo todavía estoy alucinando con ese dato, no lo puedo creer. Entonces, pero fíjate en esto. ¿De dónde viene la tradición de la derecha mexicana? Y si tú revisas las derechas de todo el mundo, vas a ver que con mucha frecuencia están ligadas a las viejas clases monárquicas, ¿no? En España, por ejemplo, tú abres el Ola español y la condesa de quién sabe quién de una fiesta con el conde de quién sabe quién y el duque de quién sabe cuántos. Y esa es la monarquía, es la vieja monarquía. Pero aquí en México, la monarquía que tuvimos era una monarquía de petate. Quien la caracteriza muy bien es Joaquín Pardavé, con don Susanito Peñafiel y Somellera, ¿no? el aristócrata de tercera clase, ¿no? Esa era nuestra aristocracia, era una aristocracia chafísima, una aristocracia que la aristocracia europea veía con mucho desdén. Sin embargo, esto no quiere decir que no tengamos una herencia muy fuerte de aquellas lógicas medievales, ¿no? Si no tenemos condes, no tenemos duques, pero sí tuvimos aquí una institución que tuvo un peso brutal en la nación, que forjó en muchos sentidos a la nación y que sigue teniendo un peso político muy grande. Y esta institución está ligada a las lógicas de la Edad Media, es la Iglesia. Si tú revisas lo que es la historia de la derecha en México, vas a encontrarte siempre con la Iglesia. Siempre te topas con la Iglesia. Y ojo, hay que entender que la Iglesia es una institución compleja. Por un lado, defiende los valores del cristianismo primitivo, del cristianismo original. Y tú tienes a gente como Tatabasco, como Bartolomé de las Casas, como Hidalgo, Morelos, Matamoros, como el cura Solarite, es fantástico. Gente así, que tú dices, híjole, yo no creo en santidades, pero ante esos señores yo sí me arrodillo, ¿no? Porque se portan impecables. Así debe ser la gente. Entonces, eso existe sin lugar a dudas. Pero tú tienes por otro lado una jerarquía eclesiástica que está muy ligada a los grupos de poder. Y ahí están los cardenales y Norberto y Marcial Maciel y todos estos señores. Tú tienes esas dos cosas. Entonces, la Iglesia mexicana, hay que entenderlo, fue dueña del país. Si no revisamos cómo era la colonia, vamos a ver que aquí, en estas tierras, quien mandaba era la Iglesia. Y la Iglesia, es decir, no hay que olvidar que México fue un estado confesional. La Nueva España nace como un estado confesional. No había otra religión permisible que la católica. Si entraba un maometano, o lo corrían, o se lo echaban, o lo marginaban, o lo que sea. Así, estaba prohibido pensar de otro modo, de maneras distintas de las que establecía la Iglesia. Y la vida cotidiana nuestra estaba regida por la Iglesia. No sé si han visto los calendarios que te regalan en las carnicerías, ¿no? Ahí lo ves. Día 3 de mayo, día de la Santa Cruz, día 4 de mayo, día de Santa Catarina, de quién sabe qué, día 5 de mayo, Y eso regulaba toda nuestra vida. No había registro civil. Si tú nacías, te registraban en la iglesia, y si morías, te enterraban en el cementerio de la iglesia. Era así de simple. Pero además la iglesia era parte del gobierno, era la institución que organizaba el pensamiento de todo el mundo, ¿no? Era una institución además muy cercana porque todo el mundo se confesaba, entonces tú tenías un vínculo casi psicoanalítico con el cura, ¿no? Eso es un proceso de transferencia, ¿no? Colectivo, con toda la institución, ¿no? Es una cosa increíble. Pero además, la iglesia era la banca, la iglesia era el hospital, era la escuela, era, la que casaba, era todo. Y además, para colmo, era la institución más rica del país, por mucho.
llegó a tener el grueso de las propiedades de la nación, hasta la mayoría de las propiedades de la nación, digo, era increíblemente rica. Para que me entiendan, y de hecho, si faltaba algún virrey, de repente, era muy común que en lo que el rey nombraba al sucesor, aquí nombraban al arzobispo o a un alto jerarca eclesiástico, porque eso era, así de integrado estaba la iglesia. Entonces, pues, el país era de ellos. Mira, para que me entiendas, es como si tuvieras en una sola institución, a Carlos Slim, a la CEP, al Consejo Mexicano Empresarial, a Televisa, a Cedesol, a Sedatu, a todos los hospitales y a tus psicoanalistas. Es decir, una institución poderosísima, lo abarcaba todo. Y esta institución sigue teniendo un peso enorme en nuestro país. Y hoy en día todavía vas a regiones. El otro día una amiga mía fue a Guerrero y regresó sorprendida, porque fue en Semana Santa a un pueblito y quería descansar y no lo dejaron descansar. Tuvo que ir a las procesiones desde las 6 de la mañana, le levantaba y le decía, ¿por qué yo no creo en cómo que no vienes a la procesión que me vienes? Y si no hubiera ido, hubiera sido un broncón. Me la corren del pueblo, así de simple. Bueno, entonces, esa es la fuerza de la iglesia en México. Entonces, si tú revisas la historia de la derecha en México, siempre te vas a encontrar detrás de los grandes movimientos de la derecha a la institución eclesiástica. Ahí está. Entonces, es chistoso porque la gente piensa, es decir, que la gente de repente no se da cuenta de que la iglesia, para defender intereses muy concretos, de repente ha hecho cosas horribles para la nación mexicana. La iglesia, entre otras cosas, está detrás de la Guerra de los 3 años. Si tú revisas la historia de la Guerra de los 3 años, no es como nos la cuentan. La historia de la Guerra de los 3 años es increíble. Es decir, una de las cosas que siempre trataron de hacer los liberales era de contener el poder y sobre todo los fueros de la iglesia. Porque que la iglesia, es decir, fíjate, y no hay que olvidar otra cosa, México nace en la colonia como un estado confesional, pero nace a la vida independiente también como un estado confesional. La religión católica era la única permitida en las primeras décadas de vida de México. La única permitida. Si tú nacías aquí, o eras católico o te ibas. A ver qué hacían, ¿no? Por eso tiene tanto valor lo que hizo el nigromante, que de repente, antes de que pasara todo esto, se declara ateo, dice no hay Dios, los hombres se sostienen por sus propios medios. Es fantástico. Bueno, el hecho es que la iglesia debe tener un peso brutal en nuestra sociedad, lo marcaba todo, y fíjate, a mí me llama muchísimo la atención que digan que los liberales mexicanos eran una bola de herejes y de ateos, y todo eso no es cierto. Todos los liberales, prácticamente todos, eran bien mochos. Es una cosa increíble. Yo conocí una señora grande que cuando iba al baño decía, voy a ver a Juárez, ¿no? Una señora, tenía un poquito agresiva la señora, pero pensaba de verdad que Juárez era Satanás encarnado. Y tú revisas la historia de Juárez, y Juárez fue buen católico la mayor parte de su vida. De hecho, cuando llega a la gobernatura de Oaxaca, el primer acto que hace es que encabeza una procesión religiosa. Y aún en el momento en el que están los conservadores echándolo abajo, cuando está acorralado en Paso del Norte, le encarga su educación a uno de los pocos curas que no están por Maximiliano. Juárez era muy católico, y Salto era muy católico, y Prieto era mocho, de ir a la iglesia todos los domingos. Entonces, dices, bueno, ¿y por qué estos señores, que eran tan buenos católicos, se acaban peleando con la iglesia? Pues porque con la iglesia no se puede. La iglesia tenía fueros, y los fueros se manifestaban en muchas cosas, hasta en las infracciones diarias. Entonces de repente te topabas con que un cura decidía que iba a estacionar su mulita donde no debía, porque supuestamente tenía que iba a salvar un alma que estaba perdido, entonces estacionaba su mula y hacía un lío terrible, y no había manera de sacarlo de ahí porque tenía sus fueros. Entonces te encuentras de repente en la historia de México unos procesos increíbles.
en un momento dado Valentín Gómez Farías trata de acotar el poder de la Iglesia y se le ocurre una cosa que tú la ves hoy y dices, parece un chiste, pero no es un chiste. ¿Saben qué hace Valentín Gómez Farías? Él no trata de separar el poder, de quitar el Estado confesional. Sigue manteniendo el Estado confesional, pero plantea que los curas sean empleados del gobierno. ¿Por qué lo hace? Porque quiere controlarlos. Porque son un grupo que se sale del control del Estado y que lo está metiendo y que lo mete constantemente en problemas al Estado. Un caso de esto lo tenemos muy claramente con la Guerra de los 3 años. Si llega Comonfort al poder y Comonfort plantea una serie de reformas y Juárez para acotar el poder de la Iglesia no se deja y lleva su pleito hasta el Vaticano. Y en el Vaticano organizan lo que se llama un consistorio. Esto es una asamblea de cardenales. Se juntan todos los cardenales y por decreto deciden que el Papa y los cardenales, imagínate el poder que eso implica para los creyentes, que los católicos mexicanos no tienen que obedecerle al gobierno. Eso plantean. Y un cura, un obispo de Puebla, fiel a esta consigna, financia una rebelión y da lana para que estalle una guerra civil. Y el Comonfort la aplasta. Y luego el gobierno de los liberales, cuando ve que la Iglesia efectivamente financia esto, se radicaliza y ahí sí lanza la Constitución del 57, que es una constitución que permite la libertad de cultos, que permite, que habla incluso de la expropiación de bienes de la Iglesia en un momento dado, etc. Y, entre otras cosas, se plantea la expropiación de bienes de la Iglesia que financió la revuelta. Y entonces ahí sí, se arma, ahora sí que se arma la de Dios es Padre, se arma el pleito feroz y empieza una guerra que dura 3 años, una guerra civil sangrienta. ¿Quién la desató? La desató el Papa. Directamente. Está clarito. Y luego tú empiezas a revisar la historia de México y te das cuenta cómo la Iglesia está detrás de las rebeliones de los conservadores contra Juárez, está detrás de la caída de Maximiliano, y, en fin, la Iglesia está detrás de todo. Y fíjate que todos sabemos que este pleito lo ganan los liberales en el 67, cuando fusilan a Maximiliano. Y sabemos que después hay una lucha de fracciones muy importante y que sube al poder el más radical de los liberales, que era Porfirio Díaz. Era el rojillo del grupo. ¿No? Entonces la Iglesia dice, pues ahora sí, nos va a ir horrible, etc. Y Porfirio de veras echa discursos anticlericales muy fuertes en las logias masónicas. Porfirio era claramente masón. Y sin embargo, la Iglesia acaba doblando a Porfirio. Y lo hace de una manera muy curiosa. El chisme es buenísimo. Lo hace por un lado ocurre que Porfirio se da cuenta que para gobernar necesita aliarse con otros sectores que no son los liberales, porque luego los liberales son intratables. Es decir, hay sectores muy radicales. Está la izquierda, la ultraizquierda, la ultraizquierda, etc. Entonces no se entiende con muchos de ellos. Entonces termina haciendo alianzas con sus viejos enemigos y termina haciendo alianzas con los grupos conservadores. Pero siempre mantuvo a distancia a la Iglesia. Y esta distancia la rompe por un evento personal. Y yo estoy convencido de que ahí lo que ocurre es que Porfirio Díaz se da cuenta del peso que tiene la Iglesia en nuestra vida cotidiana y dice, no, yo no los quiero en contra. Prefiero estar aliado a estos cuates. Y la historia es la siguiente. Porfirio estaba casado con una señora mayor que él. Y esta señora de repente se puso muy mal y se iba a morir. Y esta señora era muy católica. Entonces esta señora pide que venga un cura a confesarla, a darle la extremaunción. Y el arzobispo de México se entera y dice, espérate, esta señora está al borde del infierno, hagámosla sufrir un poquito más. Que sienta que sí se va a quemar su alma por los siglos de los siglos. Entonces, llega estos señores, entonces entabla una negociación de poder a poder con Porfirio Díaz. Y entonces Porfirio Díaz dice, bueno, ¿y por qué no le da la extremaunción a mi esposa? Y dice, no, pues es que no está casado con la Iglesia. Dice, bueno, y si me caso por la Iglesia, bueno, ahí tal vez, pues yo creo que eso es un paso muy importante, ¿verdad? Entonces Porfirio se casa por la Iglesia con su esposa. Pero cuando Porfirio se presenta para el matrimonio, entonces el arzobispo le dice, a ver, hijito, ven acá y confiésate.
¿Hace cuánto que no te confiesas? No te puedo casar porque no te has confesado. ¿Hace cuánto que no te confiesas? Entonces, el obispo, con la esposa moribunda, temiendo irse, que su alma se vaya a ir al infierno, el obispo empieza a negociar con Porfirio. Dice, a ver, mira, ¿tú eres católico? Pues mira que me bautizaron, pero tú juraste la Constitución del 57. No, pues sí, pero tienes que jurarte la Constitución del 57 y tienes que declararte católico en público. Y a Porfirio lo logran. Y desde entonces, Porfirio se declara católico en privado, rara vez lo hace en público, pero desde entonces Porfirio establece una política de conciliación con la Iglesia. Y ahí es donde la Iglesia logra a Porfirio Díaz. Yo estoy convencido que es porque Porfirio se da cuenta de que es un poder muy importante, que prefiere tenerlo de su lado. Pero ahí no acaba la cosa. Fíjate que cuando viene la Revolución Mexicana, ya saben, el discurso del PAN es muy claro en este sentido. Dice, es un discurso además que suena muy lógico. Dice, nosotros empezamos la Revolución Mexicana. Dice el PAN. Nosotros éramos ¿qué era Madero? Madero era un empresario democrático. Entonces, pues, es igualito al PAN, es un empresario democrático. Pero además dice una cosa que es muy interesante, plantea una cosa que es muy interesante. Existe, además, un documento, una planilla, que en las elecciones de 1911 presenta como candidato a la presidencia a Francisco I. Madero y como candidato a la vicepresidencia a León de la Barra, que era un católico muy importante. Entonces, hasta ahí suena todo fantástico, ¿no? Pues claro, el PAN, los antecedentes del PAN, convocando a una revolución democrática, que después, etc. Pero cuando empiezas a revisar, a ver más en corto la historia, te das cuenta que son así. En esas elecciones, bueno, primero, Madero era efectivamente un empresario democrático, pero Madero no era un empresario, no estaba ligado al Partido Católico, venía de una familia liberal, muy radical, y él tiene posturas radicales en muchos momentos. En otra ocasión hablaremos de esto. Pero lo que es muy interesante es ver la actuación del Partido Católico. Que tuvieras a León de la Barra y a Madero en una misma planilla no significa necesariamente que el Partido Católico fuera maderista. En aquellas elecciones, tú podías poner como candidato a la presidencia a quien quisieras y como candidato a la vicepresidencia a quien quisieras. Y era obvio, era inevitable que Madero iba a ganar la primera magistratura. Lo que estaba en juego era la vicepresidencia. Entonces, la Iglesia Católica vota, es decir, bueno, el Partido Católico, se fue un partido católico, el Partido Católico vota dejar a Madero en la presidencia y a León de la Barra en la vicepresidencia. Pero lo que es un hecho es que en el Congreso de aquel momento, el Congreso de 1912, en la tribuna, todos los tribunos del Partido Católico se subían para pegarle a Madero, todos. Y además tenían sus periódicos católicos, y todos los periódicos católicos estaban contra Madero. Y le pegaban un día así y el otro también. Y no solo eso, la prueba más importante es la siguiente. Madero es derrocado con un plan, que es el plan de la embajada, que se fraguó en la embajada de Estados Unidos. Y León de la Barra había sido embajador de México en Estados Unidos. ¿Ustedes creen que no tuvo que ver en el plan? Pues sí, sí tuvo que ver. Y no solo tuvo que ver en el plan, sino que cuando Huerta da el golpe de Estado y nombra su gabinete, nombra como hombre fuerte del gabinete, como ministro de Relaciones Exteriores, a León de la Barra. Y varios políticos católicos están en el gabinete de Madero. Perdón, están en el gabinete de Huerta. Es que no me vengan a decir que eran maderistas, ellos lo mandaron. Y no solo eso, sino que eso explica la radicalidad de los artículos 123 y 3 de la Constitución en contra de los grupos católicos. Los grupos que hacen la Constitución de 1917 son así de duros con los grupos católicos por la actuación que tuvieron los grupos católicos ante Madero.
Y esa actuación, ese asesinato de Madero, es lo que desencadena la fase más violenta de la Revolución Mexicana. Pero ahí no acaba la actuación de los grupos católicos. Los grupos católicos se lanzan después en contra del gobierno surgido de la Revolución Mexicana. Cuando en 1917 salen los artículos duros contra la Iglesia, contra los grupos clericales, la Iglesia dice: nos vamos a esperar, pero esto no se queda así. Y lo dicen públicamente. Y 10 años después se echan a andar el movimiento cristero. Y el movimiento cristero tiene una historia muy curiosa, porque, fíjate, Jean Meyer, durante muchos años, se contempló la idea de que el movimiento cristero fue un movimiento de la Iglesia, un movimiento que además tiene mucho sentido, defendiendo en defensa de la religión católica, etc. Y Jean Meyer hace una investigación fantástica sobre el movimiento cristero y demuestra que el movimiento cristero fue un movimiento popular, con mucha raigambre en muchas regiones. Pero de ahí concluye, esto ya no es tan exacto, que el movimiento cristero fue un movimiento espontáneo. Y la verdad es que durante décadas se mantuvo en secreto cómo se organizó el movimiento cristero. Abascal en los 70s dice, Salvador Abascal, padre que fue secretario de Gobernación, escribe, dice que detrás del movimiento cristero estaba, quien organiza el movimiento cristero, estaba una organización que se llamaba la U, o Unión de Católicos Mexicanos, que había sido fundada por un arzobispo, un auxiliar, un canónigo de una basílica de Morelia, que después hacen arzobispo, y que lo promovía. Y Jean Meyer maneja la idea de que el arzobispado siempre estuvo dividido, unos estuvieron en contra, otros a favor, entonces que no puedes culpar al arzobispado. Sin embargo, hace poco se desclasificaron documentos del Vaticano que demuestran quién conformaba la Unión de Católicos Mexicanos. ¿Saben quién la conformaba? Todo el episcopado. Estaban todos los obispos ahí, todos. El único que se opuso un poco fue el de Veracruz, y no porque estuviera en contra del movimiento, se opuso porque tenía que los fueran a agarrar. El único. Todos los demás estaban a favor, y de manera muy radical. Y claro, pero te dicen, bueno, es que muchos declararon en contra. Bueno, no es la primera vez que un cura hace una cosa en privado y otra cosa en público. Es parte de sus usos y costumbres, perdóname. Entonces, tú empiezas a revisar, además tú revisas los testimonios de los cristeros, y los testimonios de los cristeros te van contando quién los recluta, y a todos los recluta el cura de la parroquia en nombre de la U. Entonces, eso, es decir, ¿de dónde chingados sacan que fue una rebelión espontánea? La prepararon durante 10 años. Y luego viene, esto es en la década de los 30, pues sabemos todo lo que pasó con la rebelión cristera, ¿no? Con la segunda cristiada. Y luego viene la fundación del Partido Acción Nacional. Y el Partido Acción Nacional, en su historia oficial, nos dice que fue un partido democrático, totalmente ajeno a cualquier forma de totalitarismo. Y nos pintan a Manuel Gómez Morín, a Fray González Luna, a Rafael Preciado Hernández, al papá de Felipe Calderón, a Luis Calderón Vega. Nos los pintan como demócratas intachables que lucharon por hacer de este país un país mejor, y dicen que estaban lejos de cualquier forma de fascismo, etc. Entonces, bueno, a ver, está muy bien, suena bien el discurso, pero ¿cuándo lo fundaron el PAN? El PAN lo fundan en 1939. Perdón, ese año es un año clave en la historia del siglo XX. Es el año en el que Franco derrota a la República, y es el año en el que estalla la Segunda Guerra Mundial. Entre 1938 y 1941 se fundaron casi todos los partidos fascistas del mundo. El PAN se funda en 1939, ¿y qué fue la excepción? Tú empiezas a revisar. Ahora, es chistoso, ahí te va, porque todos los señores que tuvieron que ver con el fascismo quemaron sus documentos, quemaron su carnet y sus periódicos y todo eso. Y un día me encuentro, yo había visto referencias, yo organizé una exposición sobre el fascismo en México, y empiezo a encontrar documentos de época, pero un montón, que denuncian al PAN como un partido fascista. El fascismo en México estaba conformado, decía Lombardo, por
grupos sinarquistas, los camisas doradas, el Partido Acción Nacional, y dije, híjole, qué exagerado en la novela Lombardo. Yo me compré el discurso de Gómez Morín, de que Gómez Morín era un santón democrático y todo eso, pero yo me lo compré. Yo decía, híjole, yo creo que Lombardo se equivocó. Y otra vez alguien más lo denuncia hasta que de repente empiezo a encontrar que hay denuncias, los servicios secretos norteamericanos denuncian al PAN como un partido fascista, los servicios secretos soviéticos también. Y dije, bueno, pues todos estaban equivocados, decía yo. Y de repente me encuentro con unos documentos, con un periódico que se llama La Reacción, que es un periódico de entre 1941, entre 39 y 42, que tuvo 3 épocas en ese corto periodo. Pero me encuentro con una época casi de corrida. Y La Reacción pues, era un periódico fascista, mexicano fascista, pero fascista de festejar el cumpleaños de Hitler. Así de fascista. Era una cosa increíble. Y Timón, el periódico de José Vasconcelos, tenía un periódico que se llama Timón, que era igual. Pero tú lees los artículos y dices, no puede ser que haya habido fascistas así en México. Hay un artículo que es en contra de la Palestina mexicana, en la que le piden al gobierno de Ávila Camacho que no dejen que entren los judíos en México, porque nos van a corromper como raza. Es un periódico, de veras, que festeja a Mussolini, festeja a Hirohito, un periódico racista, un periódico horrible. Bueno, el tema de fondo, claramente un vocero del eje. El tema de fondo es quién chingados está atrás de eso. Bueno, empiezas a ver detrás, en 7 de los 70 y tantos números que hay una lista de colaboradores, que era en realidad una suerte de comité editorial. Y en ese comité editorial estaban los mexicanos fascistas más importantes del momento. Estaba el doctor Atl, que era fascista, Santiago Roel, Carlos Roel, que era un fascista, Payares, y estaba Luis Herrera Lazo, Manuel Herrera Lazo, Gustavo Molina Font, Pedro Zulaveri-Goiti, Alfonso Junco, Nemesio García Naranjo. Todos estos eran hombres del PAN y casi todos eran miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Y no solo eso, estaba Manuel Gómez Morín. Eso que no me vengan a decir que Manuel Gómez Morín era un pinche demócrata intachable, era fascista. Y empieza a revisar la actuación, es decir, el programa de política internacional del Partido Acción Nacional, lo comparas con lo que pedía el Ministerio del Exterior alemán, y dices, cabrón, es lo mismo, son los mismos puntos, punto por punto, una cosa increíble. Eso sí, escrito muy farragoso, porque Manuel Gómez Morín, contra lo que se decía, no era un buen intelectual, era un buen abogado. Entonces escribía una frase y siempre encontraba la manera de poderse zafar por si le echaban una acusación de algo. Entonces escribía enredadísimo. Bueno, el caso es que eran fascistas. Y cuando cae el fascismo, hay un reagrupamiento y un ordenamiento del fascismo en todo el planeta. Y ese fascismo se atrinchera, por un lado, en grupos de derecha radical tipo del Juncker, tipo etc. Y por el otro lado hay otra forma de esta derecha radical que se atrinchera en la defensa de la propiedad privada, del capital, etc. Y te encuentras con que los mismos grupos ultraderechistas que golpeaban a comunistas en las universidades de Puebla y de México, etc., se meten a las escuelas de economía a las que iba Friedrich Hayek y Milton Friedman, etc., y son los primeros voceros del neoliberalismo mexicano. Y el modelo de eso es un señor del que ustedes seguramente han oído hablar, espero que no lo hayan leído, pues, Susana, que es un señor que se llama Luis Pasos. Luis Pasos estaba en el muro, lo reclutan en una cosa que se llama el Instituto de Investigaciones Económicas Superiores, IES, no recuerdo las cifras, un instituto que arma Salinas Price, el papá de Salinas Pliego, y que es el que empieza a promover el neoliberalismo en México. Entonces, tú revisas a Luis Pasos y dices, no puede ser que este retrasado mental pase por intelectual, pase como el gran promotor de las ideas neoliberales en México. Tú lo lees y de veras te asustas. Digo, si
es una propaganda ideológica de un nivel bajísimo, pero es el gran intelectual de aquel grupo. Y viene de los grupos del mundo, era golpeador ese señor. Entonces tú dices, bueno, aquí está clara la relación entre estos grupos y el neoliberalismo. Aquí está. Es decir, si hacemos el árbol genealógico, está clarísimo. Les voy a acabar de platicar con un chisme que está buenísimo. Que a mí me gusta. Es el siguiente, mira. La derecha mexicana, como todas las derechas del mundo, siempre ha estado en contra de que la gente se drogue o se emborrache. Es una derecha muy puritana. Sin embargo, por un lado están en contra de eso, pero por el otro, cuando es negocio, le entran. Entonces tú dices, bueno, hay una relación muy fuerte entre el negocio de la droga y la derecha mexicana. ¿Saben ustedes cuándo se armó el primer cártel de México? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cuándo se armó el primer cártel mexicano que traficó droga de México a Estados Unidos a nivel masivo? ¿Quién me lo puede decir? ¿Saben cuándo fue? En la Segunda Guerra Mundial. Y esto lo tiene muy documentado Juan Alberto Cedillo. ¿Cuál era el objetivo del cártel? El objetivo era llenar de droga a la juventud norteamericana para que o no fuera a combatir a Europa contra Alemania, o bien combatieran muy mal, porque llegaran bien pachecos y ya se los podían echar. Entonces está documentado cómo de un año al otro sube el tráfico de heroína de México a Estados Unidos de manera exponencial. Y detrás de ese tráfico de droga hay toda una red de espías nazis. Y la historia ya cuando la lees es increíble, porque está metido hasta Rolf Flynn. No es chiste. Era pro-nazi. Era pro-nazi y lo detuvieron en Veracruz con un barco, con un cargamento de amapola. Una cosa increíble. Y está metida una espía nazi. Esta es buenísima. Una señora que se llamaba Hilde Kruger. Hilde Kruger, así es, había sido novia, era una actriz alemana que había sido novia de Goebbels, de he himself, de Goebbels. Y Goebbels y su esposa, que tenían una relación muy abierta, de repente la esposa sintió que la relación peligraba y le pidió a su marido que corriera a Hilde Kruger de Alemania. Entonces la corren y Hilde Kruger primero se va a Hollywood. Y ahí se dan cuenta de que hay algo raro con la señora y la corren y se viene a México. Y entonces Hilde Kruger se dedica a seducir a todo el gabinete. Entonces, tiene que ver es con Padilla y tiene que ver es con Miguel Alemán. Y el libro de Juan Alberto Cedillo es fantástico porque documenta que Miguel Alemán le pone un departamento a Hilde Kruger. Así de claro estuvo el asunto. Y no solo eso, allá, aquí en México pues, casi no hacen nada, parece una película de Medel que se llama El burro que tocó la flauta. ¡De veras! Escribe una tesis que le revisa Edmundo Bormann. No, está cabrón, es una historia increíble. Entonces, Hilde Kruger, y ella está también metida en el negocio de la heroína. ¿Y quién está en el primer cártel mexicano? ¿Quién organiza el primer cártel mexicano? El primer cártel mexicano estaba coordinado directamente por un señor que se llama Francisco Javier Aguilar, que es un general y diplomático. Y entre las altas esferas del cártel estaba un señor que se llama Donato Bravo, que había sido gobernador de Puebla. Y estaban otros gobernadores del PNR. Eran, apúntense, el gobernador de San Luis Potosí, ¿cómo se llamaba? Santos, Gonzalo de Santos. El gobernador de Puebla, ¿cómo se llamaba? Maximino Ávila Camacho, hermano del presidente. Y el gobernador de Veracruz, ¿cómo se llamaba? Miguel Alemán. Ellos conformaban el primer cártel mexicano de la droga. Y según los expertos, todos los cárteles que vinieron después siguieron esa misma pauta. Y parece ser que el departamento de Estados Unidos les cae, y estos señores dicen, no, estamos por el negocio, trabajamos para... Y se arreglan con ellos. Y por eso Alemán acaba siendo presidente de México. Y Miguel Alemán
Si tú revisas su historia, hay sospechas de que estuvo metido en el negocio, ¿eh? Y tú revisas lo que hacía y dices, esto está rarísimo. Secretario de Turismo durante tanto tiempo, imagínate, qué eficacia. Es una historia muy curiosa. Y el tema de fondo es, ¿y qué tan metida estaba la derecha mexicana en esto? Pues uno podría pensar que sí, pero no hay pruebas. De lo que ya tenemos pruebas es de qué tan metida estaba la derecha mexicana en el negocio de la droga en la década de 1970. Porque en las décadas, es decir, hay una cosa que hay que recordar. Todos los cárteles de la droga del mundo que funcionaron con éxito después de la Segunda Guerra Mundial, todos fueron apoyados por Washington en un momento dado. Y ojo, porque Washington hasta nos lo pone en las películas y lo vemos como ficción. ¿O de qué trata The French Connection? ¿O de qué trata El Padrino? ¿O de qué trata Apocalipsis Now? Trata del involucramiento del gobierno norteamericano en el negocio de la droga. Bueno, lo que es un hecho es que para detener el auge del comunismo, en todo, después de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, se organizaron varias alianzas muy fuertes en las que operaban la CIA, las policías locales, sobre todo grupos muy corruptos, las derechas locales y grupos criminales. Y eso lo tuvimos en México. Está muy documentado que a la guerrilla de Jalisco la combatió una mezcla en la que estaban la CIA, la Dirección Federal de Seguridad, el Cártel de Jalisco y los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que es la ultraderecha tapatía. Ahí está. Entonces, tú dices, bueno, ¿y cuándo dejaron? Pero esto ya es historia vieja. No es historia vieja. Les quiero decir algo. Hace unos años, un señor que se llama Harrison, es decir, hay que recordar, y hay otra cosa que es muy interesante. De repente empiezo a revisar la historia de la ultraderecha en México de Manuel Peña, y hay un montón de notas de periódico que denuncian cómo el Muro, los grupos del Muro, agarraban a los chavos izquierdosos, se los madreaban y los obligaban a fumar mota. ¿Qué cosa tan rara? ¿Para qué hacían eso? Para abrirse mercado y para mantener a su asociación. Hay un montón de notas sobre eso, un montón. Entonces era sistemático. Y claro, la primera pregunta que te haces es ¿y de dónde sale la droga? Pues mira, hace unos años había un señor que se llamaba Lawrence Victor Harrison, un técnico yanqui, que trabajó para Don Neto, Caro Quintero, Félix Gallardo, y en una corte de California declara lo siguiente: sé que la familia Leaño presuntamente controla grandes plantíos de marihuana en áreas de Jalisco y Nayarit. ¿Quiénes son los Leaño? Los Leaño son los fundadores de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Son los fundadores de los tecos. Están metidos. Y no hay que olvidar que los Leaño eran muy amigos de Fox y muy amigos de Nixon en un momento dado. Entonces, cuando la ultraderecha mexicana, aquí las preguntas que esto deja sueltas son muy cabrones, son muy fuertes. Primero, voy a empezar por algunas preguntas muy leves. Si la primera es, bueno, ¿quién promueve la despenalización de la marihuana en México? Esa consigna o esa demanda siempre ha sido una demanda de las izquierdas en todo el planeta. Y aquí en México quien la promueve son grupos de ultraderecha. ¿Tú crees que no tiene que ver con esto? Yo pienso que sí. ¿Quién es ese señor que fue presidente de México y que se propone como empresario marihuanero? Se llama Vicente Fox. ¿Tú crees que no tiene que ver con eso? Pues yo pienso que sí. Y la pregunta, una de las preguntas más fuertes, y cuando Felipe Calderón declara su guerra contra la droga, ¿estaba pisando terreno virgen? ¿O será que sí sabía, aunque que no estuviera metido? ¿Todo parte? Eso no sé. Bueno, eso lo tratamos en otro tema, porque sí podemos ver la actuación de Calderón en la guerra contra el narco y podemos ver que esa fue una, básicamente, digamos, la estrategia que se siguió favoreció a un cártel. ¿No? No es secreto para nadie. Entonces, bueno, todo esto
es para decirles lo siguiente: esta no es una ultraderecha muy respetable. La ultraderecha que tenemos en México es una derecha bastante horripilante, que está metida incluso en el negocio de la droga. Y además son datos duros. Así, miren, de veras que yo no soy como Anaya. Yo no solamente les presento un libro que sí existe, lo cual es importante, sino que todos los datos, cada uno de los pinches datos de aquí me costó trabajo conseguirlo. Son datos duros y lo confirmé y lo corroboré. Entonces, es increíble cómo esta derecha después se nos presenta como una derecha respetable, moderna, democrática. ¿De dónde? Es decir, ¿qué manera de inventarse un pasado? Ahora, piensen en esto. El PAN tuvo 12 años para reconstruir su historia. ¿Por qué no la reconstruyeron? Y miren que le metieron lana, ¿eh? Gastaron dinero para reconstruir su historia. Yo recuerdo incluso una película que se llama Cristiana, no sé si la llegaron a ver. Yo no la vi, yo nada más vi cositas, pero es una película carísima. Actúa Peter O'Toole y Eva Longoria y el Hollywood mexicano. Y es una película para reivindicar a la cristiana. Y es una película que, claro, en su versión olvida. Es decir, recuerda, sí, que a los cristeros los trataron luego de manera horrible los señores del gobierno, pero olvida los actos terribles que hicieron los cristeros, eran bien salvajes. Hay una historia increíble, la del quema del tren de la barca, que ahí asaltan un tren, lo queman y lo queman con la gente adentro. Y hay una crónica de la época que es brutal, en la que van contando cómo un cura le va dando la bendición a la gente con una mano y con la otra los remata. Son historias increíbles. Pues miren, que no nos venga la derecha a decir que ellos son respetables y que son democráticos y que son razonables y que son la derecha moderna. Ellos son esto. Esta es su historia y que no, y si nos la quieren contradecir, que nos la documenten. ¿De acuerdo? Bueno, eso es todo lo que les quería decir. ¡Bravo! La primera es, ¿dónde está el libro? ¿Hay ejemplares del libro aquí? ¿Hay ejemplares del libro aquí? Sí, acá. Y no solo eso, sino que acabamos de sacar otro, que es la versión actualizada de La raíz nazi del PAN, que es un libro que saqué hace unos años, que fue muy chistoso porque se enojaron muchísimo los panistas y no me contestaron nada. Se enojaron muchísimo y esperaban una andanada de respuestas. Calladitos, porque están las pruebas. Está documentado. Ellos se la pasaron décadas diciendo que no había nada que pudiera probar sus vínculos, los vínculos de Gómez Morín y Efraín González Luna con el fascismo mexicano. Que están. Es más, me encontré con unas cosas increíbles. Me encontré con. Porque una de las cosas que me dijeron es que si eso existiera, eso se vería reflejado en las doctrinas, en los puntos de principios y de doctrina. Chinga, ¿cómo no? El fundador del fascismo se llama Charles de Maurras, un francés. Y el primer punto de doctrina del PAN es un pinche copy-paste de un texto de Maurras. Pero copy-paste, así, yo lo viví y dije, no puede ser. Además me lo encontré. Que lo empecé a buscar y dije, debe de estar por acá, que lo encuentro y dije, ahora, y lo empiezo a leer y me moría de la risa. Porque los comparas los párrafos y dices, no, hombre, no me veas la cara de pendejo, aquí estás. ¿No? Mira, el libro es este, exactamente. Este es el de La raíz nazi. Y es la segunda edición. No, la primera eran 5,000 ejemplares, se agotó bien rápido. Pero dije, no, pues ahorita vamos a sacarle ese momento. No vaya a ser. Entonces, tenemos estos dos, es decir, estos dos están a la venta aquí. Esa era tu pregunta, ¿verdad? Sí. Ok, tú tenías una pregunta. Sí. Juan Rafael, habla usted de la ultraderecha, ¿se refiere únicamente al PAN o también incluye al PRI? No, mira, hay que entender una cosa. Al igual, mira, nosotros estamos muy acostumbrados a ver la diversidad de las izquierdas.
Y estamos acostumbrados a distinguir entre maoístas, trotskistas, centralistas, foquistas y todo eso. La derecha es igual de fragmentada. Y aquí ha ocurrido una cosa muy curiosa. La derecha ha ido evolucionando y ha ido cambiando, igual que las izquierdas, pero la derecha ha ido cambiando. Y hoy en día tenemos una derecha neoliberal. Y la derecha neoliberal está en parte en el PRI, eso está aquí también. Por supuesto que yo considero como gobierno de derechas, no digamos no solamente es la historia de la ultraderecha, es una historia de las derechas, con sus secuelas y también incluye una revisión. Está en bonitos, o sea, es muy breve, no es exhaustivo, no es una tesis de la UNAM donde puedes irte y meterte y fulano de tal, está así contado muy a grandes rasgos, pero sí está muy documentado. Sí te da una idea muy clara de dónde estaba quién. Entonces, sin lugar a dudas, yo sí considero que el neoliberalismo es un movimiento de derecha radical y que el PRI abrazó la causa neoliberal. Salinas, dentro de los gobiernos priistas han sido gobiernos de derecha, los gobiernos de Miguel Alemán, sobre todo el gobierno de Díaz Ordaz, que incluso hizo una alianza explícita con los grupos de derecha radical como el Muro para golpear al movimiento estudiantil. Eso está muy documentado en un libro, un señor que se llama, creo que Edgar González Ruiz, no me acuerdo bien del nombre, ahí lo tengo citado, ahorita sí que te lo doy. Y está muy documentado, cómo Díaz Ordaz utiliza al Muro como la punta de lanza para golpear al movimiento estudiantil del 68. Así de claro. Y son movimientos de derecha radical, todos los gobiernos, son gobiernos de derecha radical, todos los gobiernos neoliberales. Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, son gobiernos de derecha. Es la derecha neoliberal en el poder, es una contrarrevolución a nivel global profundamente violenta, es decir, que busca desmantelar el estado de bienestar. Eso es lo que hemos vivido en los últimos 30